Hola a todos y a todas, bienvenidos a Bacor Inversiones, un canal dedicado específicamente para usted que quiera aprender a invertir, que quiera aprender a emprender o que quiera aprender sobre herramientas de inversión. El día de hoy les voy a mostrar el proceso de registro y de inversión de Agrap, al igual que les voy a mostrar también las diferentes características que tuve en cuenta para realizar mi proceso de inversión. Recordemos que Agrap es una empresa de financiación agrícola donde por medio de los proyectos podemos obtener una rentabilidad de hasta el 22% efectivo anual dependiendo del proyecto. Entonces les recomiendo que vayan a ver la información que ya les había dado en el canal de YouTube, donde básicamente trato todo sobre el tema de legalización, el proceso también de riesgos y la mitigación de riesgos que se subió a este respectivo canal. Por otro lado, la página web la pueden encontrar también por medio de agrap.com o cuando ingresan a Colombia Fintech van a encontrarla como página asociada, van a encontrar toda la información sobre Agrap, el financiamiento alternativo y empresas de este segmento que son también bastante interesantes para el proceso de inversión. En cuanto al proceso de registro, lo primero que yo les voy a pedir es bastante autonomía a la hora de seleccionar un proyecto, debido a que muchos de los proyectos que yo selecciono o los cuales voy a empezar a invertir, a las personas les llega a interesar, al igual que las empresas. Sin embargo, el hecho de que yo invierta en uno que otro proyecto no significa que sea el que ustedes vayan a elegir, sino lo ideal es que este tipo de proyectos en el cuales ustedes están invirtiendo se sientan cómodos, tengan conocimiento del sector y además pues tengan un proceso de inversión totalmente diferente al mío, porque los beneficios que ustedes van a obtener también van a ser diferentes a los míos. Entonces, para dejarlo claro, eh, para las personas que están iniciando los procesos de inversión. Por otro lado, cuando usted quiere registrarse en la plataforma, como podemos observar en este momento en pantalla, hay muchos proyectos que están abiertos. Usted lo único que debe hacer es abrir un proyecto. Este proyecto pues ya lo veníamos trabajando en el video anterior donde tenía su respectivo video, información. Cuando usted le da clic aquí en invertir, básicamente le va a salir el cuestionario de registro inicial. Todo este proceso se va a cambiar debido a que se va a actualizar la página y toda la información que se va a publicar y que voy a mostrar en este momento posiblemente esté sujeto a cambios. Entonces yo la estaré subiendo en el momento en que se actualice la página también. Tenemos que llenar nombres, apellidos, correo electrónico, número de celular y seleccionar qué es lo que lo motivó a invertir en este tipo de empresas y de proyecto como tal. Recomendación principal, el correo electrónico, debido a que en este momento se maneja todo por medio del correo electrónico. Posterior a que usted realiza una inversión, básicamente al correo electrónico le va a llegar información adicional. Esa información adicional en el correo de bienvenida va a tener dos secciones. Una primera sección es una guía de inversión. Esta guía de inversión le va a hablar sobre los riesgos, la mitigación de riesgos, los proyectos que ya fueron exitosos. Y número dos, el hecho de agendar una reunión. Yo les recomiendo que agenden una reunión para obtener mayor información y para saber su proceso de inversión. Recuerden que yo invertí en un proyecto donde la cantidad mínima era totalmente diferente y esto lo obtuve gracias a la información que recibí por medio de la llamada que realicé. Entonces es simplemente agendarla, realmente es bastante sencillo y para las personas que van a invertir bastante capital, pues sí es importante que se informen antes de realizar el proceso de inversión. Ya eso en cuanto al proceso de registro, ya en cuanto al proceso de selección, cuando yo me comuniqué con la persona que me realizó toda la parte o que me ayudó a solucionar dudas, me envió una imagen donde estaban los proyectos vigentes en ese momento. Entonces podemos encontrar el número de proyecto, el agricultor, la ubicación del proyecto como tal, el cultivo, que en ese momento eran 4 de gulupa y 2 de granadilla, la rentabilidad efectiva anual que se esperaba y el número de pagos al inversionista. Este número de pagos ya lo habíamos trabajado en el otro video, entonces no voy a hacer mucho énfasis en ese aspecto. Posterior a esa información también me envió las tasas esperadas por las tasas esperadas y las tasas pagadas por el agricultor. Entonces vemos todos los proyectos que estaban vigentes también en ese momento. Me mostraban también la tasa que se esperaba con el proyecto como tal y la tasa pagada por el agricultor. Más allá de eso, a mí lo que me llegó a interesar son las tasas que se manejan con los respectivos cultivos. Entonces lo que podemos ver acá son 3 tipos de cultivos, un cultivo de uchuva, un cultivo de granadilla y un cultivo de gulupa. Evidentemente el cultivo de granadilla es el que más tasa esperada y más tasa pagada
puede llegar a obtener. Sin embargo, ya les voy a estar informando por qué fue que no decidí realizar la inversión en un proyecto de Granadilla, sino lo decidí invertir en un proyecto de Gulupa. Ya cuando ustedes seleccionan y pues tienen esta información, lo que deben es ir a la página web. En la página web van a ir a la parte de proyectos y ahí lo que pueden realizar el paso a paso es de diferentes formas. Yo les recomiendo que filtren mucho la información con respecto a la rentabilidad esperada, el periodo de retorno, el objetivo de la financiación y obviamente sobre el monto mínimo, pero recuerden que eso no es una camisa de fuerza para seleccionar un proyecto, sino lo ideal es que si a usted le gusta un proyecto, invierta. Entonces en ese momento habían varios proyectos vigentes, estos son los que están actualmente. Podemos ver varios proyectos de Granadilla y varios proyectos de Gulupa como tal. Yo realmente no decidí invertir en un proyecto de Gulupa debido a que en un proyecto de Granadilla, debido a que para mí un factor importante para el proceso de inversión, yo realicé la inversión con Jorge Alberto Ramírez Zuluaga, debido a que cuando fui a los archivos y me puse a leer detenidamente, encontré información de que de los casos de éxito que han tenido, unos fueron de Gulupa y la rentabilidad obtenida fue de un 17.25% efectivo anual. Entonces, es algo que me da una información bastante interesante debido a que me digan que ya un proyecto de Gulupa fue financiado y fue exitoso. Quiere decir que ya tienen unos conocimientos previos y ya saben cuáles son los puntos claves para sacar un proyecto de Gulupa adelante. Entonces encontré fue más casos exitosos en cuanto a la Gulupa que en cuanto a la Granadilla. No significa que invertir en Granadilla esté mal, sino a mí como inversionista me interesó saber que ellos ya tenían una experiencia, ya habían sacado casos exitosos en ese aspecto, entonces pues es bastante interesante. Eso por un lado. Por otro lado, otro factor que fue bastante decisivo a la hora de inversión fue el factor tiempo. Entonces vemos las fechas de publicación y vemos que hay muchos proyectos que en este momento no están financiados. Cuando vamos realmente a la práctica, tenemos que tener en cuenta que nosotros como inversionistas queremos poner a trabajar nuestro dinero en el menor tiempo posible y empezar a invertir para mí en proyectos que todavía no tienen un financiamiento bastante alto, pues iba a tomar aproximadamente 1 o 2 meses lo que se demoraría en actualizar un proyecto. Sin embargo, el hecho de invertir en un proyecto que ya llevaba más de un 60 o un 30% de inversión, pues iba a hacer que el tiempo se redujera bastante y que también pues mi dinero empezara a trabajar lo más rápidamente. Posterior a que yo seleccione este tipo de proyecto, o ustedes cuando seleccionen el tipo de proyecto, lo que van a hacer es tener una comunicación por medio de WhatsApp o por medio de correo electrónico con la persona encargada. Después de eso, les van a enviar un correo electrónico. Este correo electrónico va a tener la siguiente información. Y es una tabla de contenidos del proyecto como tal. Esa tabla de contenidos básicamente lo que les va a hablar es sobre la inversión como tal, o sea, de qué trata la inversión. Les va a mostrar también todos los documentos adicionales que usted necesita tener en cuenta a la hora de realizar la inversión. Entonces lo estamos viendo en este momento en pantalla. Vemos la propuesta de participación, el análisis general, etcétera, etcétera. A mí los que más me interesaron fue, número 1, el convenio con la exportadora. Yo necesito saber que voy a invertir en algo que me lo van a comprar después. Porque el hecho de invertir quiere decir que ya hago parte de ese cultivo. Por ende, pues eso va a mitigar el riesgo de que se salga una producción bastante alta y que tengan que comprarlo. Número 2, el contrato de asistencia técnica, que básicamente hace referencia a que el ingeniero agrónomo y la empresa prestadora de servicios pues va a prestar una asistencia al cultivo para saber cómo va, si el cultivo pues está en buenas manos, también el tipo de suelo, que lo vemos acá en la parte superior, el análisis de suelo, si ese tipo de suelo sí es el correspondiente al tipo de cultivo que se va a realizar, y por último pues los factores importantes con respecto al contrato con el agricultor y los antecedentes. Para mí fue como lo más interesante a la hora de desglosar un poco más ese archivo, porque lo podemos ver en este momento, todos los archivos que me están enviando con respecto a los contratos
que se tienen tanto con el propietario como las empresas exportadoras. Posterior a que usted le envían eso y usted dice, oiga, mire, yo sí quiero invertir, ya me decidí, me gustó el proyecto, etcétera, le van a enviar un correo electrónico donde le están mostrando el paso a paso de cómo llegar a invertir. Entonces, este correo electrónico básicamente lo que habla es sobre el proceso de inversión. Entonces, usted le van a enviar un contrato. Este contrato tiene que ser firmado y lo ideal es que ustedes lo lean del inicio hasta el final. Le van a enviar unos datos de registro de la cuenta a la cual usted debería enviar unos datos de registro de cuenta bancaria donde se le van a depositar obviamente sus ganancias y sus rentabilidades. Tiene que enviar un comprobante de consignación y la fotocopia del documento de identidad, NIT o pasaporte. Entonces, estos documentos fueron los que me enviaron directamente a mi archivo, además a mi correo electrónico, además que enviaron un archivo con el certificado de la Cámara de Comercio, que pues está acá en la parte inferior. Obviamente no muestro esto porque hay muchos datos personales míos y pues lo ideal es que ustedes sepan más o menos el proceso, pero pues nos informen directamente de todo el proceso de inversión y de mis datos personales. Entonces aquí están los medios de pagos que se manejan como tal con la cuenta, con la empresa como tal, el NIT de la empresa. También les hablaba que la Cámara de Comercio ya pueden ver el registro, etcétera, etcétera. Yo realicé todos esos pasos, envié el contrato, envié el comprobante de pago, envié también mis documentos adicionales y ya cuando el proyecto está en un 85% financiado o empieza ya en funcionamiento, usted lo que lo van a hacer es que lo van a añadir a una carpeta donde está toda la información de ese proyecto en específico y donde se va a subir toda la información con respecto a ese proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está invirtiendo, ¿cierto? Pues en este momento usted ya debió leer todo eso. Si usted ya invirtió, ya debió leer el análisis de suelo, la caracterización, la comercialización, los documentos iniciales, que también están los documentos de la persona que se dedica, pero también le van a enviar un seguimiento con respecto al crecimiento del proyecto, con respecto también a cómo va la inversión como tal, si el periodo de gracia pues puede aumentar o puede disminuir, las rentabilidades, etcétera. Entonces es importante que usted haga todo este proceso. Realmente es bastante fácil, yo lo realicé en aproximadamente 2 horas, todo lo que tiene que ver con proceso de registro de inversión y además ya comunicándome directamente con la persona encargada. Espero les haya gustado el video. Si tienen dudas, déjenlos en los comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.